Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Laboral. Hoy vamos a hablar con una persona que me soñaba tener en este espacio. Todos hemos pensado, todos hemos hablado en la vida de ser amables, pero no todos nos hemos dado cuenta que esto puede ser una estrategia de vida. Para eso, invité a César Mejía. César Mejía Acosta es consultor y experto en amabilidad. Un tema bastante curioso. Él es profesor de liderazgo acá en la universidad, es conferencista, periodista, ha sido editor, ha trabajado en televisión y es escritor de varios libros sobre la amabilidad. Justo tengo este acá, o las 8 claves de la amabilidad. Su primer libro fue El contagio de la amabilidad. Sí. Escribió otro, Experimentos amables. Sí. Y ha acompañado a líderes, a empresas, a organizaciones a construir entornos más amables, más productivos a partir de tratarse bien. César, me encanta tenerte acá. Bienvenido. Claro, qué rico, qué rico. Hacía rato estábamos en estas. Hacía rato que nos queríamos juntar a hablar. No, gracias a ti, gracias a la Universidad Insight por tenerme aquí. Para mí es un honor. Bueno, preparando esta entrevista y leyendo un poco tu libro, dije, acá hay mucha información de mucho valor. Creo que en tu libro y sobre todo en las entrevistas que has hecho, entregas contenido de ciencia, pero muy claro. Yo decía, ¿cómo empiezo? ¿Qué le pregunto a César? ¿Cómo me meto en este chicharrón? ¿Cómo me meto en este chicharrón? Y pues quisiera iniciar con una historia con la que tú empiezas este libro. En este libro, Las 8 claves de la amabilidad, tú inicias con la historia de tu padre. Sí. Quisiera volver allá. Y que me contaras qué necesitamos saber o qué necesito saber para entender ese contexto, esa historia tuya temprana y para comprender la persona que eres hoy. Caro, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Yo nací y crecí en barrio, con las condiciones bonitas, no tan bonitas que tiene el barrio. Y una de esas condiciones es un padre consumidor de mucho alcohol, y agresivo. ¿A qué voy yo con ese inicio de ese libro? Que cuando uno tiene ese ejemplo en casa, uno podría haber decidido seguir ese ejemplo. Entre comillas, uno tendría hasta una justificación. Es que mi papá fue agresivo, borracho, violento. Yo también lo soy así porque yo también crecí así. Pero yo realmente en ese libro lo que quiero demostrar es que uno puede hacer el cambio. No es simple, no es inmediato, pero a pesar de que uno tiene toda esa carga histórica, uno puede hacer virajes de vida. Arranca por una decisión y un montón de cosas que vamos a discutir. Vamos a ver si no nos queda cortica hasta ahora. Pero realmente uno arranca con unas condiciones de vida, pero uno puede hacer cambios en esas condiciones de vida. No todo el mundo tiene el acceso, no todo el mundo tiene las posibilidades, porque tampoco es tan simple como si lo crees, lo creas. No, realmente trato de ser muy respetuoso con eso, pero a veces las condiciones sociales nos apabullan. A la mayoría de las personas las apabullan. Yo digo que se puede salir, pero no es tan simple como a veces nos lo pintan. Mira que me da mucha curiosidad porque a veces nosotros crecemos pensando que lo que vemos en la casa es normal. De hecho, tú cuentas acá, en este, pues hay un pedacito que yo subrayé, además lo tengo todo subrayado. Sí, ya me di cuenta. Que tú dices, me declaro un ex bravito. Sí. Alguien que dejó ese camino de que todo es susceptible de una mala respuesta y lo cambió por uno en el que hasta en el peor momento reacciona de una manera agradable. Y yo en este momento, pues cuando leía esa frase me preguntaba ¿en qué momento te diste cuenta que había otras formas de hacer las cosas? Porque tú tenías unos referentes, digamos una manera de ver cómo funcionaba en tu casa. ¿En qué momento te preguntaste y dijiste hay otra manera? Claro, yo creo que eso arrancó realmente hace 15 años. Esas reflexiones, llamémoslas de esa manera. Porque yo arranqué liderando muchos proyectos sociales.
Y me di cuenta de que ser bravito no servía para mucho. Y yo era el típico, perdóname, el inaguantable que creía que se las sabía todas. Bueno, a veces todavía se me sale el demonio, pero... No, es que estoy en proceso de cambio todavía. Sí, claro. De hecho, he tenido experiencias últimamente que me siguen enseñando. Entonces yo me declaro un ex bravito es porque yo nunca he sido ni agresivo ni violento. Eso nunca me vino en el paquete. Pero si era una persona reactiva, yo era una persona mal geniada, o sea, un montón de cosas. Repito, todavía hay mucho proceso de cambio que debo hacer. Pero todo eso se fue porque empecé a darme cuenta de la mano de liderar proyectos sociales y de una madre que también me dio un ejemplo tremendo hablando de términos de liderazgo, que no. O sea, que no hay por qué seguir ese camino. Y es más, muchas investigaciones han demostrado que seguir el camino de la amabilidad inclusive mejora el liderazgo. Que ahorita vamos a hablar de eso, pues. O sea, tú, digamos que el César bravito ya era un César líder, un César que estaba en el mundo laboral, sí, y se dio cuenta que no le funcionaba así. O sea, ¿qué me diría la gente que te conoció en ese momento? Pues yo quiero pensar que me perdonaron. primero que me perdonaron, pero segundo, que den la oportunidad de cambio. Hay una cosa y es que creemos que una persona es así y no puede cambiar. Yo digo que sí. O sea, yo creo que los seres humanos podemos y tenemos el derecho a. El tema es que hagamos el proceso correcto. Porque también otra cosa en la actualidad que vemos con mucha facilidad es que creemos que hacer un cambio es un chasquido de dedos. No, inicias un proceso de cambio. Un paso adelante. Un paso adelante que desde mi perspectiva arranca en una decisión y la convierto inmediatamente en actos. A mí me gusta recurrir a un estudio de la Universidad de Maryland que demostró que cuando le ponemos fecha y hora a algo que quiero hacer, aumentamos más de un 50% la posibilidad de que eso se haga. Entonces, es ponerle fecha y hora a arrancar el cambio. Venga, mañana, ¿qué voy a hacer? Pasado mañana, ¿qué voy a hacer? Y empezar a programar cambios que terminan haciendo variaciones en mi forma de vida. Así lo hice yo. Y todo arrancó por proyectos sociales. Por allá, hace 15 años, montamos un preuniversitario gratuito para chicos y chicas de escasos recursos para que pasaran a la Universidad de Antioquia, a la Nacional, universidades que estaban al alcance de su bolsillo. Hicimos cosas muy bonitas. Y yo empecé a conocer personas que vivían de lo prosocial. La prosocialidad, digamos, es, como yo lo llamo, la amabilidad y sus hermanitas. La amabilidad, la bondad, la generosidad, el altruismo. Pero a mí no me gustan mucho los términos científicos. A pesar de que en todos mis libros hablo de pura ciencia, a mí me gusta simplificarlo. Entonces, la prosocialidad es todo aquello que hacemos por el bienestar del otro. Porque recuerda, Caro, que alguna vez lo conversábamos. Yo creo que como sociedad debemos pasar ya del yo al nosotros. ¿Cómo beneficio mi entorno? ¿Cómo beneficio la gente que nos rodea? ¿Cómo con cada paso que doy yo mejoro la vida de los demás? Yo creo que ya es el momento, repito, de pasar del yo al nosotros para que empecemos a crecer como sociedad. Yo creo que en este momento es absolutamente necesario. En ese momento en el que, en el César de antes, digamos. Que todavía hay rastros, Repito, perdónenme. A mí me gusta que tú en tus conferencias, en tus libros, lo aterrizas mucho a algo sencillo y son comportamientos, sí, ¿cierto? Esos comportamientos, cuando tú empezaste o tomaste la decisión de cambiar, ¿cuáles fueron esos primeros comportamientos que tú empezaste a dar, esos primeros pasos, y que no se sentía como forzado, como raro, diferente a ti? O sea, que tú no te salías como de lo... Bueno, Carito, y de las personas que nos ven y escuchan. Cuando yo no he tenido un comportamiento antes, es muy posible que se sienta raro. Claro. O sea, por ejemplo, si yo nunca había saludado y yo me programé para que cuando vaya a entrar a mi empresa, todos los días en el ascensor voy a decir buenos días, al principio se va a sentir extraño. Pero yo desarrollé un método que con él me gané el premio Beca Ministerio de Cultura 2021 e incluye una cosa, lo que yo llamo las microamabilidades, que tú lo mencionabas hace poco en tu Instagram. ¿Qué son las microamabilidades? Para yo poder hacer un cambio, llegar ya de entrada a mi oficina, a mi lugar de trabajo, abrazando a todo mundo y pelando el diente, eso va a ser muy, muy difícil para mí y para quienes me rodean. Entonces yo recomiendo, y así lo hice yo, empezar con microcambios, microamabilidades. ¿Qué es una microamabilidad? A mí me gusta poner ese ejemplo. El café.
Por ejemplo, un líder en empresa o una persona que quiere generar amabilidad y proyectarla, le sirve un café a su equipo de trabajo. Un estudio de 2008 de la Universidad de Colorado demostró que el café contagia amabilidad. O sea, cuando tú me serviste este café, ya todo estamos bien, ya. Por la calidez del café. Las manos humanas están llenas de terminaciones nerviosas e identifican la calidez del café. Entonces, el cerebro humano hace un proceso muy bonito. Como el café es cálido, quien me lo da también es cálido. Entonces, miren ese efecto tan bonito. ¿Por qué un líder en empresa no puede hacer un cambio o cambios con cosas tan simples? Hoy llego y le sirvo café a mi equipo y lo hago sentir bien. Aquí hay que dar un giro, Caro, y a las personas que nos están viendo. No tiene nada de malo hacer sentir bien a las personas que nos rodean. Nada de malo. Y no tiene nada de malo programarme para hacerlo sentir bien. Porque otra cosa que hay que romper en la actualidad, y a mí me gusta ser muy directo en esto, y es, ay no, es que eso tiene que fluir. No, porque tiene que fluir. Vean, cuando ya fluye, maravilloso, pero si no fluye, hágalo a pesar de que su cerebro le diga, no lo hagas, que eso no sos vos. Al principio tu cerebro te lo va a decir. Pero entonces el tema es, yo me programo para hacer sentir bien al otro. No tiene nada de malo. Un líder que se programa, un padre, una madre, que se aparece de sorpresa con un paquete de empanadas en la casa, en lo que yo llamo sorpresa positiva. A lo que voy es, todos podemos hacer procesos de cambio, pero es más fácil si lo hacemos con microamabilidades, o si lo quieren llamar así, microcomportamientos. Cambios pequeños que no se sientan tan forzados y que después terminen convirtiéndose en un hábito. ¿Cuáles fueron tus primeras microamabilidades? Es que lo que pasa es que yo sí, como te digo, llegué por accidente. Las primeras microamabilidades fue vincular gente a mis ideas locas. Cuidado, cuando yo digo ideas locas, es para mí una cosa que es disruptiva, una cosa que cambia el entorno. Ya estamos hablando de una idea loca, pero no le estoy quitando méritos. De hecho, para mí es muy bonito. Entonces, las primeras microamabilidades como líder, por ejemplo, en proyectos sociales, fue vincular personas. ¿Por qué? Porque antes te gustaba era trabajar solo o qué. Sí. Y uno, Caro, cree que como líder uno todo lo domina, uno todo lo hace. Ese acto de soberbia está siempre ahí. Entonces la primera microamabilidad fue empezar a conocer personas que eran muy hábiles, muy inteligentes y que podían servir a los demás trabajando conmigo. Reconocer también esas habilidades de otras personas. Para mí, yo creo que esa fue la primera microamabilidad. Yo, en esos proyectos, de hecho, hace muchos años trabajamos en una idea que se llama Proyecto Conscientia. Y es que son personas que ayudamos con lo que sabemos y son más de 50 proyectos en 8 países del mundo. Entonces yo le digo a la gente, ¿qué es ayudar con lo que sabemos? Una profesora de inglés reúne un barrio y le enseña inglés de forma gratuita en un barrio de escasos recursos. Tenemos una psicóloga, por ejemplo, que hace consulta en psicología desde Australia a personas de escasos recursos en Colombia. ¿Que cómo? A través de internet, a través de WhatsApp. O sea, hace poco evitó un suicidio. Miren eso tan bonito, el servicio tan grande que eso representa. Uno de sus pacientes le dijo, doctora, me quiero quitar la vida. Y ella por WhatsApp lo fue llevando hasta que le sacó la idea suicida de la cabeza. Tremendo. Ese es el servicio de lo que sabemos. Entonces, lo segundo fue darme cuenta de que nuestro saber es útil para los demás. A veces los proyectos sociales, liderar, no necesariamente es un asunto de dinero. Es un asunto de sentirme que puedo ayudar desde mi posición. Y arrastrar a otros, que eso es lo más bonito. Tu aporte desde tus cualidades, desde tus talentos. Sí, y cómo unimos esos aportes entre todos. Y eso empieza a crecer. Cuando menos piensa, entonces tu cerebro empieza a pensar. A mí se me acercó en ese proyecto al que yo les digo, del preuniversitario para muchachos de escasos recursos, se me acercó una chica y me dijo, César, yo soy nutricionista, quiero apoyar, ¿cómo hago? Yo, una nutricionista. Yo le di vueltas hasta que me di cuenta, venga, ¿por qué no manejar sus aspectos de alimentación hasta que llegue el examen? Porque resulta que lo que comemos tiene un peso en nuestro desempeño. Y ella los ayudaba, los asesoraba para que llegaran con menos cargas y pudieran presentar mejor el examen. Todo eso empezó a calar en mi mente. Todos tenemos un componente con el que podemos ayudar. Todos, sin excepción. Y ahí fue donde empezó a crearse ese interés por la amabilidad. Por la amabilidad. Volvamos a las microamabilidades. Tú hablas de microamabilidades y microagresiones. Ya nos contaste que microamabilidades son pequeños comportamientos amables
que ayudan a hacer sentir bien a otras personas, me gustaría que nos contaras qué son las microagresiones y cuál fue esa última microagresión que tú identificaste de ti mismo, que luego convertiste en amabilidad o que sigues trabajando para convertirla en amabilidad. Bueno, entonces vamos primero qué son las microagresiones. Sí. A mí mucho en las conferencias con empresas, hace poco en una conferencia de Pacto Global de Naciones Unidas, me preguntaban que les diera ejemplos de microagresiones. Y yo les dije, primero tenemos que entrar a una cosa, y es darles una mala noticia. Desde mi perspectiva, cuando me preguntan que si los colombianos somos amables, yo les digo que no. ¿Por qué? Porque estamos inundados de microagresiones. O sea, somos muy corteses, saludamos, sonreímos, pero también, sobre todo en el mundo laboral, estamos inundados de microagresiones. ¿Qué es una microagresión? Miren la palabra, microagresión, o sea, una agresión pequeña. Entonces significa que yo no tengo que ni gritarte, ni maltratarte, ni insultarte. Pero, por ejemplo, Caro, tú estás presentando un proyecto y para ti es importante. Y yo llego y te suelto una risita burlona. Ya, eso te puso nerviosa, te dañó la presentación, te afectó y puede inclusive afectar tu vida laboral de ahí en adelante. Es que no sabemos el impacto de ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo lo reconozco. Una de las formas más bonitas de la amabilidad es el humor. Pero a veces el humor es difícil y se le sale a uno de las manos. ¿En qué contexto? ¿Con qué personas? ¿Cómo lo reciben? Sí, sí. Entonces, hace poco en una conferencia hice un comentario que buscaba y realmente todo el mundo se rió, pero no sabía que una de las chicas que estaba ahí se iba a sentir mal. Y ella me dijo, básicamente me hiciste sentir mal. Y yo le dije, y me disculpo, jamás lo imaginé, pero tienes razón. Entonces, el tema es que a veces hay que ser muy cautelosos, muy cautelosos. Eso sí, no estoy invitando a que maten el humor, porque de verdad que el humor, estudiado por la filosofía hace muchos años, es muy poderoso. De hecho, mis conferencias se basan en lo que yo llamo el humor serio. O sea, una conferencia de 1 hora mía es reírnos con mucha ciencia. En ese mismo Congreso de Pacto Global de Naciones Unidas se paró un líder empresarial y me dijo, César, es increíble lo que acabo de ver. Vos nos hiciste reír 40 minutos hablando de ciencia. ¡Espectacular! Y a mí me pareció muy bonito, me pareció un piropazo. Yo, claro, ay, tan bonito. Claro, ese es mi fin. O sea, yo uso el humor para enseñar. Repito, humor serio. No es que sea una payasada. Es que la gente que está en mi curso o en mi conferencia disfrute. Eso es clave para mí. Y yo creo que quienes sean líderes, quienes estén en la empresa, sobre todo hay un neurólogo español que dice que se nos volvió costumbre tratarnos mal, en una sociedad que volvió costumbre eso, esas personas que hacen sentir bien a los otros, que hacen reír a los demás, son valiosísimas. Entonces mi invitación es, no extinga el humor. Tenga un poquito de cuidado, porque a veces en ese afán del humor podemos dañar. Es ser más consciente de esos actos, así sea pequeños, que pueden estar hiriendo a otros o poniendo nervioso. Sí. Es que hay unos caros, es que no nos damos cuenta. Es que el problema con las microagresiones... Acciones o comentarios. De todo tipo. A mí me encanta contar esto en una conferencia. Tú y yo estamos juiciosos trabajando desde las 8 de la mañana. Y llega Pablo, que por aquí está detrás de cámaras, y llegó tarde, 8:30. Y llega con su, todo bonachón, todo fresco. Entonces, si no pasara nada. Como si no pasara nada, pero con su buena vibra, como llaman. Entonces, ¿qué muchachos trabajamos? Y yo, que me creo el salvador del mundo, le digo, pero decí buenos días aunque sea. Eso fue una microagresión. Le dañé el día a él, te lo dañé a ti y se lo dañé a todas las personas que nos escucharon. No hice nada bueno con eso. Yo no estoy educando con el maltrato. Entonces, y mira que eso lo tenemos muy presente en nuestra cultura. Entonces, la idea es, por eso yo digo, dele la vuelta. Prográmese para las microamabilidades, para hacerlas, para que se noten, para que se sientan. Y ahí empezamos a ver un montón de cosas muy bonitas en nuestra empresa, que es lo que yo he demostrado en estos 15 años de trabajo en el tema de la amabilidad. César, ¿cuál ha sido el precio que has pagado por no ser amable personalmente? Ay, hay tantos. Cuando no lo he sido. Cuando no lo has sido. Uno, vergüenza.
porque me da pena. Hace pocos, estoy hablando de hace 2 o 3 semanas, es que el hecho de que uno trabaje la amabilidad no significa que sea infalible. Son 2 cosas distintas. Nada. Ningún tema. Ningún o sea, tema. todos somos... Si yo hablo de la felicidad, no significa que siempre esté feliz, Sí, por ejemplo. En mi caso, en la amabilidad, no significa que a mí no se me salga el diablo de vez en cuando. He tenido problemas con mi proveedor de internet. Entonces, he ido 3 veces a la oficina y siempre, perdónenme, salía la misma chica y me decía, sin la factura de pago no te puedo colaborar. Con esa cara. Sí, así. Y ay, yo ay, César, autocontrol. César, las 8 claves de la movilidad. Y yo siempre veía un chico detrás de ella que nos miraba. No decía nada, pero nos miraba. Ay, no. No le faltó sino decir, yo te sigo. No, yo te sigo en redes espérate, es que para allá sociales. va, es que para allá va. A la 4ª se me salió el demonio. No la maltraté ni nada, pero fue muy evidente que perdí el control. Sí. No la maltraté, no grité, pero estaba... El chico se paró y me dice, literal, porque jamás voy a olvidar su expresión, me dice, vos sos César Acosta, ¿cierto? Y yo, sí, porque me dice, usted escribe un libro sobre amabilidad. Y se me había acabado de salir el demonio. Ahorita tierra y trágame yo. Sí, total. No, yo muerto de la pena, muerto de la total pena. Pero a lo que voy es que no significa que seamos perfectos, Caro. O sea, significa que todos los días trabajemos un poco por ser mejores. Esa sí es nuestra obligación. Nosotros, al tener un cerebro simbólico, nosotros tenemos una obligación. Un cerebro que es capaz de reconstruir su propia vida y pensarla y repensarla, tiene la obligación de ser todos los días un poquito mejor. ¿Eso qué significa? Ese error que ya cometí, no lo repita. Al menos haga conciencia de eso. Entonces, el tema es eso. O sea, no significa que no se nos vaya a salir el diablo, no significa que no vayamos a tener problemas, significa que todos los días nos construyamos un poquito más. Simple. César, tú hablas de que la amabilidad se entrena, y ahorita lo decías, no necesariamente tiene que fluir, no a todo el mundo le fluye, después le fluirá cuando usted reconfigure sus patrones mentales, pero la amabilidad se puede entrenar. Sin duda. Desde el cerebro. Sí. ¿Cómo César Me encanta, desde el cerebro. Ahí quiero que lo enfoquemos. ¿Cómo César entrena su cerebro en amabilidad cuando tiene un mal día? Se le salen los 1000 demonios, no quiere sonreír, no tiene paciencia. ¿Qué hace César para entrenar su cerebro? Ojo, lo primero, acabas de mencionar una palabra. A mí hay algo, chicos y chicas, que no me vino en el paquete. Paciencia. Eso no me vino en el paquete. Pero yo todos los días la entreno un poquito. Porque yo me di cuenta de que eso era uno de mis detonantes. O sea, me di cuenta de que el tener que esperar, el tener la ansiedad que me generaba, o por ejemplo, soy obsesivo con el tiempo, absolutamente obsesivo. Entonces, si a mí me citan a las 3, a las 2, yo ya estoy ahí. O sea, entonces como las personas no reaccionaban igual, al principio me golpeaba mucho. Pero tuve que hacer un trabajo en empatía, que es una palabra que todos conocemos para decir, no porque tú operes así, todos operan igual. Entonces, eso como primero. Pero lo segundo es que yo quiero que comprendan que en mi trabajo teórico hay una cosa que yo la llamo la doble moral cultural. ¿Qué es la doble moral cultural? La cultura, el entorno, para las llamadas habilidades duras o técnicas, te motiva. O sea, ¡ay, querés ser comunicadora, psicóloga, ingeniero, administrador! ¡Hágale! Nos motiva, nos impulsa, ¡haga el esfuerzo! Pero si son habilidades humanas o habilidades sociales o power skills, como se les está llamando ahora, ¡ay, no! Es que eso tiene que fluir. Es que eso tiene que nacer. No, hágalo nacer. Lo primero es que hay que romper la doble moral cultural. O sea, la cultura nos dice que las habilidades técnicas, apréndalas. Pero las habilidades humanas, no, eso te tuvo que haber nacido. Te tuvo que haber venido en el paquete. No, se pueden construir. Lo primero que hay que romper es eso. Y eso no te nació. No. Es como a uno le dicen, no, es que a ti te nació respirar y nos hemos dado cuenta que no sabemos respirar. O te nació tener la postura y nos hemos dado cuenta que la gente después le da una cosa en la espalda porque no tiene una buena postura. O sea, tal cual. Tienen cosas. Como estoy yo aquí. Son cosas que hay que entrenar. Sí. Se entrenan. Lo siguiente, hay que romper el chip de que entonces todo es como bajando un switch, como encendiendo o apagando la luz. No. Si usted es ingeniero, si usted es psicóloga, si usted es ingeniera, usted estudió 5 años para tener ese título.
Desarrollar cualquier habilidad también es un trabajo de años. Venga, yo empiezo a cultivar, empiezo a entrenarlo, después cosecho. O sea, lo que quiero que comprendamos es un proceso, un trabajo que arranca por una decisión, llega a una programación y tercero, lo convierto en actos. ¿A qué voy yo con esto? Somos la sociedad que yo llamo de las buenas intenciones. ¿Por qué la llamo así? Porque hasta tenemos un refrán. ¿Cuál es el refrán? Ay, la intención es lo que vale. No, lo hizo, no lo hizo. La intención no. Póngale fecha, póngale hora y hágalo. Ay, tu mamá se murió, te iba a llamar. ¿Llamó o no llamó? No nos van a recordar por lo que pensemos, nos van a recordar por lo que hagamos. Entonces, lo tercero es convertirlo en actos. O sea, fecha, hora, programar y empezar a actuar. Y hacer procesos de pequeños cambios que, repito, en mi caso son las microamabilidades, pero mira todo lo que ya vamos metiendo ahí. Y para los líderes y en la empresa es igual. ¿Y cuáles son, cómo César entrena su propio, o sea, cómo entrenas tu cerebro en amabilidad cuando llega ese día y no estoy en mi día de amabilidad? Trato primero de todos los días a tener comportamientos que entren en mi amabilidad. Por ejemplo, un estudio que salió hace un par de meses demostró que si leemos 6 minutos diarios, 6 minutos, lectura, solo lectura de 6 minutos, miren que no es dedicar el día, bajamos un 68% nuestro estrés. Leyendo 5 o 6 minutos diarios. No sabía, impresionante. Entonces miren ese dato, uno baja el 68% del estrés. ¿Por qué es importante eso? Si yo bajo mi estrés, bajo los detonantes de la reacción, de la pelea, ¿Y era qué horas o en cualquier momento del día? Ahí iba. Yo tengo un comportamiento riguroso, Caro. No me paro de la cama sin haber leído algo. Mi primer acto del día es leer. Entonces, siempre tengo el libro al lado o cojo el celular y busco un artículo de interés, que hay muchas páginas que publican artículos que se leen rápido y nos proveen esa lectura que nos ayuda a iniciar el día con la serenidad de un cerebro que analiza. Porque un cerebro que analiza es un cerebro que se tranquiliza. A mí me gusta contar esto en las conferencias. El cerebro humano tiene una carretera muy estrecha para practicar 2 cosas, o más bien, por esa carretera tienen que pasar 2 cosas, la empatía o la agresión. ¿Esto qué significa? Como la carretera es tan estrecha, no pasan las 2 al mismo tiempo. Si yo escojo la agresión, anulo la empatía, y si escojo la empatía, anulo la agresión. ¿Cuál es el primer paso de la empatía? Analizar. O sea, cuando yo analizo cómo estoy anulando la agresión, me calmo. Una recomendación que yo doy mucho cuando les estén gritando, cuando los estén maltratando, es analicen qué está pasando y el cerebro humano se empieza a calmar. Pero así tengo identificados múltiples comportamientos que pueden ser útiles para hacerlo. Eso es uno de tantos, mejor dicho. A ver, siga con sus subrayados. ¡Qué niña tan juiciosa! Es que justo estábamos hablando del tema y tú decías en el libro que tu cerebro va a rechazar menos un pequeño cambio que uno grande. Y aquí empezamos a hablar de cambios. Sí. O sea, tú puedes cambiar. Sin duda. ¿Cierto? Pequeños cambios que tú veas en organizaciones y que han funcionado. O sea, ¿cómo están hoy las organizaciones? Y cuando tú llegas, como qué es lo usual que tienen que cambiar. He visto muchas cosas. Por ejemplo, la gente no identifica este tipo de cosas. Pero el sacar excusas en el mundo corporativo u organizacional es increíblemente un gran generador de conflictos. Sacar excusas. Entonces, por ejemplo, tú eres mi jefe, mi jefa, y yo no te entregué un trabajo en la fecha que me has establecido. Entonces tú me dices, César, ¿por qué no? Yo, no, es que no me explicaste, es que no me dijiste para cuándo. Empezamos a sacar excusas a pesar de que estaba claro de que había que entregarse. Eso genera una cantidad increíble de conflictos en las organizaciones. Una de las cosas que yo entreno es, no saque excusas. Aprenda a desarrollar esa habilidad de simple y sencillamente frenar el tener que defenderse o autodefenderse todo el tiempo. Porque al cerebro, hay un parámetro en la neurología. Al cerebro humano no le importa la verdad, solo le importa tener la razón. Y eso ocasiona muchas peleas. Entonces yo, por ejemplo,
He desarrollado una habilidad y también la enseño en empresas. Yo lo llamo la ley del segundo argumento. Me explico. Estamos aquí en una mesa discutiendo un tema laboral. Si la cosa se va acalorando, yo inmediatamente aplico la ley del segundo argumento. ¿Qué es la ley del segundo argumento? Doy 2 argumentos y no doy un tercero. Porque así me obligo a frenarme. Porque las ganas de seguir ahí ese debate van a continuar. Y otro es enseñar parámetros básicos. Yo le pregunto a la gente en mis conferencias si sabe qué significa la palabra discutir. La palabra discutir viene del latín y literalmente significa resolver. Si vamos a discutir algo es porque lo vamos a dialogar, lo vamos a arreglar. Entonces enfóquese en esa discusión que lo que busca es salidas, no imponerse, que eso es otro problema muy grande. Pero yo así, Caro, tengo técnicas por montones que trabajo con las empresas. Me causa curiosidad el tema de las excusas. Y sé que existe una diferencia entre excusa y explicación. Pero ¿cuál es esa diferencia? O sea, ¿cómo doy yo una explicación a una situación sin que sea una excusa? Porque a veces sí tengo una... Y todos tenemos derecho a la explicación. El tema es preguntarnos si yo lo único que estoy haciendo es defender una posición indefendible. O sea, yo incumplí. Si incumplió, acepte que incumplió. Pero es que para nuestro cerebro, repito, que no importa la verdad sino tener la razón es muy difícil. Entonces primero hay que hacer un acto de conciencia previo. Mi jefe me va a pedir ese correo, no se lo envié y yo incumplí. Un acto de aceptación. Porque yo tengo derecho a explicarme siempre y cuando realmente haya sucedido el hecho. Si mi jefe no me explicó, si los parámetros no eran claros, tengo todo el derecho. Pero claro, a lo que voy es que muchas veces no se da por eso. Se da por la necesidad de estar en defensa todo el tiempo. Sí, claro. Y eso genera muchos choques entre líderes y coequiperos, entre colaboradores. Entonces, hay que frenar eso, porque es innecesario en la mayoría de los casos. Pero nos es difícil. Otros casos o comportamientos, además de las excusas que tú veas en tus consultorías que se repiten en las empresas. Ahora hay uno, y es cultural. Encontré una empresa en la que había un alto grado de quejas. Y me llamaron para que yo trabajara las quejas. Y primero pregunté, bueno, ¿y a qué obedecen las quejas? Yo no sé, me dijo la gerente. Ve, ahí te pasan los datos. Yo me di cuenta que casi el 50% de las quejas era porque la gente no decía buenos días. Miren eso, o sea, había un alto número de quejas, pero resulta que ahora tenemos una mezcla cultural en la que el buenos días, que es tan necesario para nosotros, no siempre se da. Entonces, guiamos para que, primero, no fuera tan necesario ese buenos días. Y segundo, digamos que hicimos formación en las personas para que hiciéramos ese trabajo. O sea, hay muchas cosas. Hay otra cosa Un acto tan simple, simple. Eso es una microamabilidad. Claro. ¿No? Sí, pero claro, hay que entender una cosa, pero no es obligatorio. No hay ninguna norma que lo establezca. No. Y hay que entenderlo así. Por ejemplo, es muy bonito, y estoy de acuerdo con vos, qué rico la gente que saluda. Pero hay gente que no dice buenos días, pero llega con una buena vibra, que no necesita decir buenos días. Pero aún así, como vivimos en la cultura que tiene que decir buenos días, hay gente a la que le molesta. Y me pego eso que acabas de decir porque tú en el libro hablas del tema de las expectativas. Y es que parte de la amabilidad es comportarse de manera amable, es decir, que haga sentir bien a otros, pero sin la expectativa de una retribución. Hay una cosa y es que llegan y me dicen, no César, yo no voy a decir buenos días porque a mí nadie me responde. Yo diga buenos días sin esperar que le respondan. Lo que mata en la amabilidad es la falsa expectativa. Yo lo hago para que me lo devuelvan. No, hágalo porque usted quiere ser educado o educada. Hágalo porque usted quiere hacer sentir bien al otro, pero no esperando que el otro le devuelva el buenos días. La reciprocidad es muy bonita, amo esa palabra, pero no es obligatoria. Entonces, si yo me subo al ascensor de la oficina, digo buenos días porque yo quiero decir buenos días, nadie me respondió, sigo igual. No le pongo falsas expectativas. Una cosa para que la amabilidad funcione en los entornos laborales y de cualquier tipo es tenga actos de amabilidad sin esperar que se los devuelvan, porque eso es lo que nos mata.
Nos mata la sensación de, ay, es que él no se comportó igual. Venga, él no tiene por qué comportarse igual. Además, en esas falsas expectativas nos imaginamos un montón de cosas que nunca van a pasar como nos las imaginamos. Inclusive pueden pasar mejores, pueden ser mejores, pero como no fueron como me las imaginé, igual no me gustan. Entonces, hay que romper esas cosas porque eso hace mucho daño, Caro, y a las personas que nos ven. La amabilidad se practica sin esperar que el otro la devuelva. Repito, hay que hacer acuerdos. Son bienvenidos los acuerdos. Venga, estamos aquí en un entorno laboral y pusimos la norma de que nos vamos a saludar. Listo. Pero a veces no hemos puesto la norma, no hemos puesto acuerdos. Entonces ahí es difícil exigir. Eso es muy importante. Y entonces en esa empresa, por ejemplo, que la gente no se saludaba, ¿cuál fue la estrategia final o cuál fue la conclusión? ¿Que se iban a empezar a saludar o que iban a tolerar cuando otro no saludaba? De hecho, hicimos dos cosas muy claras. Porque siempre hay que trabajar en 2 vías o en 3, si se identifican más. Una, pedir hacer una campaña de saluda cuando entres. Y ahí hicimos inclusive procesos de formación. Pero también hicimos una campaña de saludar tampoco es tan necesario. Fíjate en los actos del otro. Entonces, si el otro era buena gente, si el otro era no sé qué, fíjate en la buena vibra que trae. Y empezamos a encontrar que esas personas que no decían buenos días eran súper buenas gentes. O sea, no necesariamente llegaban agresivos, sino que es el chip de que tenemos que comportarnos, como nos has dicho históricamente. Bertolt Brecht, el dramaturgo y sabio, decía, cuando algo nos parece lo más evidente del mundo, no hacemos ningún esfuerzo por entenderlo. O sea, las cosas nos vuelven paisaje, porque es así, es así, es así. No porque haya sido así históricamente, así tiene que seguir. Entonces hicimos cambios de doble vía. A veces hay que hacerlo en 3 vías, en 4, dependiendo como lo que uno encuentre. Mira que hay una psicóloga que yo la escuché hace tiempo y me llamó mucho la atención la frase que ella dijo, y es que las otras personas tienen el derecho de cambiar, pero no la obligación. Exactamente, y absolutamente. Pararme en que el otro tiene que cambiar es muy complejo. A mí me preguntan mucho cuando yo voy a una conferencia, cuando voy a hacer una mentoría, que yo hago muchas mentorías con gerentes de empresas. Ay, César, pero ayúdame a cambiar. No, venga, usted no va a cambiar a nadie. El único que puede cambiar es usted. ¿Eso qué significa? Si el otro no saluda, yo lo tomo con más frescura. Yo puedo hacer cambios, yo no puedo obligar al otro a cambiar. Es así de simple. Yo puedo vivir más tranquilo, entonces puedo darle menos importancia al hecho de que no me digan buenos días. Hay un montón de cosas que yo puedo hacer. Pero se trata es que yo trabajo en mí, no en el otro. Punto. Entonces esas cosas se pueden hacer. Pero sí hay comportamientos que yo puedo tener para empezar a reformar culturalmente, más cuando soy un líder. Cuando soy un líder, la gente me mira. Cuando soy un líder, todo el mundo está con la atención puesta en mí. Entonces eso puede generar cambios tremendos. Alguna vez en una empresa en la que estaba haciendo una consultoría hicieron un cambio de gerente. Obviamente, el cambio de gerente a mucha gente no le gustó, porque había mucha gente que amaba al anterior gerente. Entonces él me dijo, César, ¿qué hacemos? Yo le dije, vamos a hacer una cosa. Él estaba teniendo muchos conflictos de todos los niveles. El lunes vas a entrar y vas a saludar de mano a todos. No vas a hacer nada más. César y yo, hacerlo. Entró y entonces lo volvió costumbre. Para él fue difícil al principio, pero era dar la mano. O sea, a su grupo administrativo básico. Entonces, ¿qué muchachos? Y todos como aquí, sí, que bueno. Y me encanta que digas eso. Al principio la gente va a decir como, ¿y este qué? Pero cuando ya se adapten a ese nuevo comportamiento, ahí empiezan las consecuencias positivas. Los desencuentros empezaron a bajar. Ok. Pero ya él volvió costumbre y hábito un montón de prácticas que hacían sentir mejor a los otros. Y para los demás se volvieron más normales. Entonces ahí es donde, cuando yo ya siento que el otro se acercó a mí, que me trata bien, que no sé qué, empiezo a ver cambios que mejoran mi vida. César, un gerente está viendo, o un líder está viendo este podcast y dice, bueno, yo mañana, fecha y hora, mañana 8 a.m. quiero empezar sí. a ser más amable. Ajá.
¿qué tengo que hacer? O sea, decime actos amables, decime qué tengo que cambiar, si mi tono de voz, si me tengo que vestir diferente, además de servir el cafecito, además de saludar de mano. Hay ¿Qué más? tantas cosas. Vea, por ejemplo, lo primero en el liderazgo enseñamos una cosa llamada consideración individual. Es empezar a preguntarse a quiénes tenés ahí. O sea, qué características tienen, qué los mueve. Por ejemplo, ahora están muy de moda los superhéroes, ¿cierto? Si un líder empieza a notar que en sus equipos de trabajo aman los superhéroes, hay microcomportamientos tan impactantes como, por ejemplo, a la próxima no dice, muchachos, vamos para reunión, sino, ¡hey, Liga de la Justicia! Y eso genera una conexión tremenda con el equipo, porque la gente es como, ¡oh! ¿Y este qué? Pero a mí me dice, ay, yo he visto esos comportamientos, Kevin, ¿qué es que a ustedes les gustan los superhéroes? Una serie de microamabilidades que yo puedo tener. Por ejemplo, hablábamos del café. Porque en un área en la que hay situaciones difíciles, ¿por qué no tener una cafetera y servir café cada que vayan a hacer una reunión? Café, aromática, porque aplica lo... Cálido, algo claro, caliente. Cálido, ahí mismo, eso sí, cambia las cosas. Miren, a mí me gusta hacer esta pregunta. ¿A quién de ustedes el jefe les ha servido el café? Y normalmente la gente dice, ¡ay, yo! Y yo le digo, ¿qué sintió la primera vez? Y uno es, no sé qué hacer. No sé, tirarme por la ventana, traerle una empanada, no sé qué hacer. Porque, qué buena pregunta. Porque un jefe... Uno se siente súper considerado. Ese tipo de cosas son las microamabilidades. Entonces, por ejemplo, hoy nadie está esperando en esa reunión de mañana. Ay, yo porque a la reunión como jefe no me aparezco con buñuelitos. Ay, qué rico. Ahí mismo eso impacta el ambiente. La gente sacando el buñuelito. Yo lo llamo sorpresa positiva. Normalmente en lo humano las sorpresas son negativas, las malas noticias, pero una persona en el entorno empresarial puede tener sorpresas positivas. Algo que nadie espera, pero que mejore el ambiente. Por ejemplo, lo que te digo, ese buñuelito en el desayuno. Para explicarme, en las sorpresas positivas es el mismo efecto. No nos choca recibir la quincena. Cierto que no, a nadie le choca. Pero no me digan que no les da más alegría encontrarse un jean viejo por allá refundido, meter la mano al bolsillo y un billete de 10,000 todo lavado, todo reto. Uno empieza a sacar los otros jeans a ver si se encuentra más. O sea, ese es el impacto de la sorpresa positiva. Es que aquí nos podríamos quedar caro teniendo, porque lo he trabajado con muchas empresas, pero el tema es prográmese para tener un acto y repito, ojalá desde la empatía. ¿Qué le gusta a su equipo? En esa consideración individualizada, ¿qué le gusta a aquel, a aquella? ¿Qué lo mueve? Esas cosas inmediatamente impactan. Entonces, yo voy teniendo microcomportamientos que son más sutiles y que empiezan a hacer sentir mejor a los demás sin que yo me sienta raro. Que eso es muy importante. Mientras más sutil, mientras mejor manejada esa microamabilidad, mejor para mí, porque mi cerebro va a decir, ve, no fue tan malo. Y me dice, volvélo a hacer, volvélo a hacer, volvélo a hacer. Tiene un refuerzo positivo. Siempre. 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 Tú en el libro hablas de un concepto que se traduce como, yo le digo a la gente la verdad. Yo soy una persona muy sincera. Sí, es que eso está muy en nuestra cultura. Y la gente me odia. Porque le digo la verdad en la cara. Antes al revés. Yo estoy siendo directo y yo estoy diciéndole a la gente, es peor que yo se lo dijera a espaldas. Eso lo escuchamos todo el tiempo. Y tú traduces todo eso que acabo de decir en una palabra, sincericidio. Sí. Háblanos de eso. Mira, una cosa que pasa mucho en el liderazgo y hay que decirlo, es que como soy líder, soy jefe, me considero que tengo el derecho a ciertos comportamientos. Uno de ellos es a decir la verdad en la cara. O sea, sincericidio, miren la palabra, sinceridad y homicidio. O sea, yo destruyo al otro con la verdad. ¿Quién dijo que para decirte la verdad, Caro, te tengo que dañar el día? Digamos que tengo que decir esa verdad que a veces no tenemos ni siquiera. Que a veces lo decimos por soberbia. Pero digamos que tengo que decir esa verdad porque a veces hay que hablarlo. Pero ¿quién dice que yo te tengo que maltratar para decir esa verdad? ¿Yo por qué no puedo decir esa verdad bien? ¿Yo por qué no puedo decir esa verdad inclusive haciendo sentir bien al otro? Vení, ¿por qué no hacemos esto? Reformulemos este proyecto, vení, busquemos otro camino. O sea, ese sincericidio hay que sacarlo ya de nuestra cultura.
porque es de las cosas que más problemas nos trae. Porque creemos que la necesidad de decir la verdad es casi que igual a un derecho a maltratar al otro. Y no, son dos cosas muy distintas. Entonces hay que romper eso. Hay que romper esa necesidad y hay que pensar, venga, ¿cuál es, y sobre todo, repito, en una posición de liderazgo, cuál es la mejor forma de comunicarme que esa es tu especialidad con el otro? O sea, ¿cómo me comunico con el otro sin dañarlo, sin afectarlo? Inclusive, ojalá, ¿por qué no, en el marco de esa verdad, por qué no mejorarle el día y mejorarle la vida? ¿Tienes algún ejemplo de sincericidio que se pueda transformar? Como algún caso de consultoría que te haya llegado y tú dices, oye, pero no se lo digas así, hay otras maneras de decirlo. Sí, sí, claro. Es que tendría muchos, pero a mí hay unos que me gustan mucho porque son muy útiles. De hecho, uno está en ese libro que tú leíste y es el caso de un gerente. Nos dimos cuenta, a él lo ascendieron a gerente, es una de las personas con las que hacía mentoría, y él, cuando lo ascendieron a gerente, él sintió que podía y debía decirle la verdad a los otros sin mediar ninguna consideración. Pero resulta que no lo hacía, ojo, ni maltratando ni gritando, lo hacía con microagresiones. Entonces yo hice un proceso de transformación con él. Yo le decía, venga, usted le tiene que corregir el proyecto a alguien. No le diga qué proyecto tan inútil a veces. No le decía, vos sos inútil, pero ese proyecto no sirve para nada, decía a veces. Yo, ¿por qué lo decís así? Veníamos a hacer una cosa. Ese proyecto se puede mejorar. O sea, no tiene nada de malo. Pero repito, a veces creemos que tener poder es una autorización. Entonces con él hice un viraje porque yo le dije, venga pelado, es que usted necesita la comunicación con sus coequiperos, con su equipo gerencial. Y si su equipo gerencial no quiere ni hablar con usted, va a ser un problema. Usted no se va a enterar de las cosas que necesita en la empresa. Entonces hicimos un cambio para que él le bajara a las revoluciones y simple y sencillamente él entendió que podía comportarse distinto y mejoró el ambiente. Pero te podría contar aquí pues, un montón de casos. Inclusive pues yo también a veces he fallado en eso porque, repito, creemos que nosotros tenemos casi que un derecho a maltratar al otro. Y no. Y no. No lo tenemos. Mira que ya llegando como al tema de transformación, ¿no? Y mirando hacia el futuro, tú en tu libro hablas de que aunque la estrategia es parte de este libro, lo han aplicado muchos grandes en algo que yo llamo la paradoja del sabio. Y es cómo los que llegan a su tope cerebral se pasan al humanismo y al buen trato a los otros. Bueno, primero, ¿qué significa llegar al tope cerebral? ¿Y por qué dices que los que llegan a su tope cerebral se pasan al humanismo? Primero, ¿por qué lo llamo la paradoja del sabio? Para que me comprenda. Creemos que estudiar mucho, trabajar mucho, acumular poder, es casi como para sentirnos por encima de los demás. Yo digo que una de mis maestrías es en temas de gestión del conocimiento. El conocimiento hace un giro de 360 grados. Cuando empezamos a ascender y estamos en los 90, en los 180, corregimos a todo mundo, hacemos sentir menos a los demás, pisoteamos. Pero mientras más conocimiento y experiencia adquirimos, empezamos a continuar el giro. Entonces nos encontramos con cosas como llegamos a la serenidad, a la tranquilidad. Cuando nos encontramos y damos el giro completo, o sea, 360 grados, nos encontramos en la misma posición que el que está en 0 grados. Cuando llegamos y hacemos el giro completo, llega una palabra llamada sabiduría. Y la sabiduría implica necesariamente el buen trato al otro. Qué bonito eso del giro completo. Claro, por eso es la paradoja. Porque creemos que es para llegar y sentirnos superiores, pero cuando de verdad llegamos al tope cerebral, pasamos al humanismo. Y nos damos cuenta, y eso es lo que he investigado, lo que he encontrado con muchos artículos científicos, nos damos cuenta de que empezamos a tratar bien a los demás. Cuando estamos en algo llamado sabiduría. Y ese es nuestro tope cerebral. Cuando igual llegamos a sabiduría. Sí, o sea, cuando llegamos a esa capacidad máxima de nuestro cerebro, tratamos bien a los demás. O sea, ahí es donde sale ese mejor ser humano. Pero repito,
¿Por qué estoy trabajando ese libro? Porque qué bonito que llegáramos a eso antes. Claro, qué bonito que llegáramos al tema de ser sabios y tratar bien a los demás sin tener que hacer todo el giro, sin darnos cuenta cuando tengamos 70 años. ¿Por qué no tratan bien a los demás desde los 25, desde los 30 y demostrar que nuestro cerebro puede ser mejor y hacer sentir mejor a los demás? Eso es muy bonito. ¿Y qué pasa con esos grandes líderes que los conocemos, que han creado grandes empresas hoy, pero tienen fama de ser tiranos o de tratar mal a su gente? Los hay. Una de Pero las han cosas... llegado lejos, o sea, como Sí, que uno claro. dice, para crear eso tenés que ser muy inteligente. ¿Qué pasa con las relaciones humanas? Lo que pasa es que hay inteligencias soberbias y hay un montón de cosas. En lo que he encontrado hasta el momento me di cuenta de una cosa. Hay un perfil humano que no hace el giro de los 360 grados. Se queda en la soberbia. El narcisista. Entonces, hay narcisistas brillantes, indiscutiblemente. Jamás hacen el giro. Se quedan ahí, en el maltrato, en el menosprecio, a veces hasta en la condescendencia, que la condescendencia puede ser peligrosa. Entonces, hay un montón de cosas, hay un montón de gente. Es que nadie dice que no haya seres brillantes que no sean maltratadores. Sin duda los hay. Pero cuando llegamos como a esas capacidades, y te puedo enumerar un Mandela, te puedo enumerar Einstein, o sea, te puedo mandar un montón de figuras, hacen el giro al humanismo. A mí me gusta una frase de Beethoven, y es: el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Miren eso tan bonito. O sea, cuando se llega a ese tope cerebral, nosotros nos damos cuenta de que la clave de ese gran cerebro es ser capaces de tratar bien a los demás. Cuando yo me encuentro con alguien así, Caro, que yo digo, mira esto, y son como imanes y todo el mundo quiere estar con ellos, pero por esa personalidad que todo el mundo dice que qué cosa tan bella. Yo digo, de mi vida no se va. De mi vida no te vas. Ojalá todos hiciéramos eso y ojalá todos nos convirtiéramos en ese sabio que hace sentir bien a los demás. ¿Por qué amabilidad y no, como dices tú, las hermanitas? Porque has dicho que la línea es delgada y que no hay, digamos, como definir una frontera entre amabilidad, bondad, solidaridad. ¿Por qué elegiste amabilidad? Uno, porque desde la definición del término me parece que es la que mejor engloba a las demás. O sea, desde mi perspectiva, hablar de amabilidad puede englobar a la solidaridad, a la bondad, a la generosidad, al altruismo. Segundo, porque es más cercana, es más posible. Cuando hablamos, por ejemplo, de la generosidad, se nos viene a la mente el hecho de, entonces tengo que donar grandes capitales. No, la amabilidad es un acto más simple. Y a mí me gusta mucho la definición de Coquito, del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Cuando tú coges ese diccionario y buscas qué es una persona amable, la palabra que te encuentras o la definición que te encuentras es hermosa. ¿Qué es una persona amable según la RAE? Una persona digna de ser amada. Miren eso tan potente. ¿Quién es digno de ser amado por nosotros? No cualquiera. Alguien que hace cosas muy grandes por nosotros. Si yo digo que alguien es digno de ser amado es porque hace cosas inmensas. Entonces la amabilidad es una palabra que engloba a las demás, me permite desde mis conferencias y demás llevar mi mensaje y que los demás lo acepten y lo pongan en sus vidas. Además es completamente estratégico para las empresas. O sea, tú hablas de estudios y estudios que hablan de que aumenta la productividad, aumenta la retención cuando los entornos son más amables. Claro, es que a mí me han llamado, Caro, por ejemplo, para hacer entrenamientos de trabajo en equipo, en empresas, que porque han llamado a otras personas, han hecho 2 o 3 entrenamientos y no hay trabajo en equipo. Entonces yo analizo, venga, ¿por qué no ha funcionado? Y me doy cuenta de una cosa muy simple, no se tratan bien. El punto de partida del trabajo efectivo, el trabajo en equipo, es la amabilidad. Claro, si tú y yo no nos podemos ni ver, como decían los abuelos, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Entonces, lo primero que guío a esos equipos es, primero, respeto, el trato respetuoso. Y segundo, el buen trato. Entonces, el tema de la amabilidad mejora la producción, mejora las ventas. A mí me gusta contar esta historia en algunas de mis conferencias. A mí me llamaron de una empresa en Cali, una empresa de seguros, para trabajar con sus equipos.
porque había muchas peleas, perdónenme la expresión coloquial, pero había peleas. Y la idea era bajar las peleas. Lo logramos, empezamos a bajar las peleas. Y de un momento a otro empezaron a aumentar las ventas. ¿Por qué? Porque esa amabilidad no se quedó en el equipo, se fue a los equipos comerciales. Y eso generó fidelización. Pero hubo un tercer fenómeno que fue absolutamente bello. Resulta que esas agremiaciones son muy unidas. El gerente de la empresa empezó a meter todo eso en las reuniones y trataba bien a los de las otras empresas. ¿Saben qué hacían las demás empresas? Cuando no podían atender un cliente, se lo mandaban a él. Miren eso tan poderoso, o sea, convirtió competencia en cooperación. O sea, la amabilidad... Competencia en cooperación. Sí. La amabilidad es un agente supremamente potente en las empresas. Lo que pasa es que a veces lo menospreciamos. Y segundo, queremos que sea inmediato y no va a ser inmediato. La idea es hacer un proceso para que todo mejore. Hay un término que tú usas y es el aprendizaje social. Que no estamos acostumbrados a mostrar lo bueno que hacemos. Nos cuesta mucho. Mucho. Y tú dices, sí hay que mostrar, es importante mostrar porque eso se contagia y por eso tienes un libro que se llama El contagio de la amabilidad. Nos enseñaron a decir que no mostremos, pero sí hay que mostrar. Porque el aprendizaje social, pues eso es finalmente, nuestro cerebro está dispuesto a hacer lo que creemos que los demás hacen. ¿Cómo mostramos sin que suene a ego? Porque es que eso... Perdón, los líderes todo el tiempo dicen, no me gusta mostrar, no me gusta decir lo que estamos haciendo, porque eso suena egocéntrico. ¿Cómo separar? Primero, a mí me gusta explicarlo, para que comprendamos de dónde viene esa reflexión. ¿Qué significa mostrar? A nosotros nos enseñaron históricamente, nos lo enseñaron las abuelas, una frase. Que la mano izquierda no se entere lo que hace la mano derecha. Y eso culturalmente no es lo que nos caló. Esa frase está en la Biblia, en el Evangelio de Mateo. Vayan y lo confirman. Cojan la Biblia por donde quieran. Está infestada de frases de muestre el amor, que se note el amor. O sea, habla del amor y muéstrelo. Cogimos. Lo primero que hay que entender es que cogimos lo único que se podía malentender y lo malentendimos. Que nos encanta. Todo lo que contradice eso, sí. No lo cogimos. Entonces, sí, nos pegamos de lo único que podíamos malentender. Bueno, eso como primero. Segundo, ha habido experimentos, ha habido teóricos como Jamil Saki en Estados Unidos que han demostrado que la bondad, la generosidad, la amabilidad se contagian cuando se ven. Entonces, si yo quiero que se contagien, la tengo que mostrar. Tercero, lo hablamos. Empecemos por pequeñas cosas que no sean tan rompedoras para que vayan generando el ambiente en el que se va a dar la amabilidad. Pequeños comportamientos, repito, las microamabilidades. Cuarto, luche contra un cerebro que le va a decir no muestre eso, porque como ya está tan dentro culturalmente, el cerebro les va a decir no muestre, no muestre, no muestre. Claro, el cerebro te autosabotea, el cerebro te dice no lo hagas, es real. Miren, yo tengo muchos casos identificados de personas con mucho dinero que son filántropos o filántropas y ayudan muchísimo, pero no lo muestran porque la sociedad los condena. Entonces, yo lo que digo es, si esas personas mostraran toda esa ayuda, eso haría una transformación social increíble. Total e increíble. Entonces, el tema es, lo primero, Caro, luchen contra un cerebro que les va a decir no muestre. Hay que dar esa lucha. Porque el cerebro va a estar diciéndote ahí, no, no y no. Pero la ciencia demostró que hay que hacer ese cambio cultural. Porque además, a mí me encanta hablar de esto. Cuando uno es papá, yo no soy papá, pero crié a una niña como mía, es una larga historia. Le preguntan que cuál es la base de la buena educación. ¿El qué? El ejemplo. Entonces yo les hago esta pregunta. Si la base de la buena educación es el ejemplo, ¿cómo carajos voy a dar ejemplo guardándome lo bueno? Sí, y si nadie me da ejemplo, ¡claro! ¿cómo voy a tener ejemplo? Total. Claro, o sea, si yo quiero crear niños que sean solidarios, amables, que lideren desde el buen trato, no sé qué, yo soy el primero como líder, como papá, como sea, que debe educar en ello. Hay que romper patrones. Romper. Decía Hermann Hesse que el pollito o el ave está tranquila en su huevo, el huevo es su mundo, pero todo ser debería destruir su mundo alguna vez, cambiarlo,
romperlo para salir y ver el mundo y hacer cosas distintas. Es que tenemos que cambiar esas cosas. No porque se haya repetido históricamente así, siempre debe ser así. Eso es lo que yo llevo. César, me gustaría cerrar con una pregunta. Ay, a ver qué pregunta. Basándome en mis subrayados. Tú dices, lo bonito es que también está en nosotros cambiar ese futuro. Se relaciona con lo que acabas de decir. Si pudieras dejarle una sola clave de la amabilidad a las próximas generaciones, ¿cuál sería? Pues una, ya les dije, mostrar. Y dos, en el mundo en el que vivimos, a mí me gusta hablar de manera filosófica. Hay dos tipos de pesimistas. Pesimistas inútiles y pesimistas útiles. ¿Cuál es el pesimismo inútil? El que dice, ay, este planeta, cómo está de mal, las guerras, y se acuesta a dormir. Pero también está el pesimista útil, el que ve, sí, el planeta tiene problemas, pero ¿qué puedo hacer yo para mejorar eso? La idea de la invitación es en un entorno que nos pone retos, que nos pone las cosas difíciles. No nos neguemos a la esperanza. O sea, no nos neguemos a creer que desde lo que hacemos, desde lo que somos, podemos cambiar las cosas. O sea, la recomendación es, aunque usted esté con ese dolor de creer que el planeta tiene tantos problemas, que no se puede mejorar, yo los invito, tengan esperanza. Desde lo que hacemos con los que nos rodean, podemos cambiar nuestro pedacito de planeta. Y de pedacito en pedacito, como decía Eduardo Galeano, entre todos vamos a mejorar esto. Para mí la invitación es, crean o no crean, tengan esperanza y hagan su parte para mejorar las cosas. Punto. Gracias. Gracias por este espacio. No, a ustedes, a Insight, a todas las personas que están detrás de esto, que hay seres maravillosos a quienes amo. De verdad, gracias.